Decía que Bolivia es una palabra muy profundamente enclavada en el corazón político de Latinoamérica y de nosotros los argentinos. No es posible para ningún argentino, por poco vinculado que esté a la vida cultural y política, que la palabra Bolivia no signifique cierto estremecimiento, un dolor, también una promesa. Para mí, efectivamente, lo significa. Bolivia es un espacio crucial de la transformación latinoamericana. Bolivia anuncia procesos, predice acontecimientos futuros, también vive profundas tragedias. Bolivia marca por su peculiaridad cultural buena parte de la ansiedad política latinoamericana. Y la modernidad boliviana para muchos de nosotros, antes de la sorpresa que diera el gobierno de Evo Morales, estuvo marcada por los acontecimientos que se vinculaban a lo que podríamos llamar el nacionalismo boliviano. En la Argentina hemos conocido el pensamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es un gran intelectual boliviano, autor de una gran novela, Los Deshabitados, asesinado en la inminencia de uno de los tantos golpes de Estado militares de Bolivia. Quiero decir que Marcelo Quiroga Santa Cruz expresaba un tipo de intelectual boliviano, del nacionalismo boliviano, de un grupo que comenzó llamándose Falange. Los nombres siempre son equívocos, son absolutamente equívocos, y no quiero hacer ninguna reseña ni una defensa de ningún pensamiento, simplemente ese es un recuerdo, viaje que conocí en Buenos Aires, porque en algún momento se hizo en Buenos Aires, y lo recuerdo como un fino intelectual boliviano angustiado. Como es un asesinado, también me pareció que era necesario este recuerdo. Estaba cercano a las posiciones de los argentinos el día de la izquierda nacional de Jorge Alejandro Ramos. Esto quiere decir también que son nombres que, más allá que los asumamos o no es mi caso que los asuman, pero que repercute en nuestra conciencia. No podemos no tener la memoria de todo lo que las utopías políticas, algunas surgidas de los grupos intelectuales argentinos, significaron para países como Bolivia. Recuerdo, si me permite, recuerdo al novelista cochabambino Jesús Lara, que era un novelista indigenista, un poco ingenuo tal vez, lo recuerdo como un hombre mayor, preocupado por su patria, y al mismo tiempo anunciando de una manera que aún estaba en manos un poco temática, el florecimiento indigenista que ocurriría décadas después. Para cualquier argentino de mi generación, decir los mineros bolivianos, decir las minas del siglo XX, de Catavi, que yo conocí, era que estaban en ese momento dirigidas por dos hermanos, no recuerdo mal, eran los hermanos Lora, la afiliación trotskista. Era también producir un temblor en el corazón político de la Argentina. No teníamos nada de eso, no había mineros trotskistas en Argentina. De modo tal que para un estudiante universitario a los años 60 o antes en Argentina, el viaje hacia Bolivia, conocer aquello. Yo he visto desfiles de campesinos militares, algunos de campesinos militarizados, del ejército campesino, de paz extensor. Esto quiere decir también que el movimiento nacionalista revolucionario boliviano, esa revolución fracasada, traicionada, como le gusta decir a los cronistas, también significó un intento de armar a campesinos desde el punto de vista del nacionalismo, que podríamos llamar burgués, o hacer cualquier otra calificación despectiva o relativizadora. Podemos hacerla sin duda, pero no es el propósito de mis palabras, sino recordar cuántos nombres, cuántas figuras, cuántas tragedias, cuántas expectativas hubo para el pensamiento y las utopías argentinas en su espejo radical y drástico que es Bolivia. Bolivia es un espejo demorado, invertido, alejado, entre amigos, de lo que también nosotros protagonizamos y también de nuestros propios pedazos y de nuestras propias astillas. Eso es Bolivia. También recuerdo al general Juan José Torres, con el que tuve la oportunidad de conversar en Buenos Aires muchas horas y muy pocos días antes que lo asesinaran a Fresar. ¿Quién era el general Torres? Era una desconocida figura entrenada por los Rangers, que había combatido al Che Guevara y que hablaba de socialismo, que expresaba de alguna manera con esas palabras su arrepentimiento.
No sé si lo digo bien y los compañeros bolivianos aquí podrán corregirme y decir qué le picó a este que recuerda estas cosas, que probablemente no sean tema de conversaciones en Bolivia. Para mí sí lo son, porque es lo que conocí de Bolivia, es la Bolivia que tengo en el corazón, con sus nombres, como digo, que hoy están siendo todos revisitados por un nuevo movimiento social y político que no habían visto ninguna de las figuras que nos interesaba de aquella Bolivia. Este nuevo movimiento social y político era difícil llamarlo de alguna manera, es un nuevo tipo de indigenismo, un nuevo tipo de movilización social, un nuevo lenguaje, nuevas expectativas, recuperación de un pasado en nombre del presente, la idea comunal, que viene de las viejas organizaciones de la tierra, y incluso hasta los viejos dioses, movilizadores de antiguas culturas, están presentes hoy, no en términos de arcaísmo, sino en términos de modernidad. Nada de eso lo había previsto un joven estudiante universitario de los 60 que veía Bolivia un poco a la luz de las ideologías argentinas, pero que no lo recuerdo ni a mi gusto, ni creo necesario hoy reverlos nuevamente a la luz del presente, con el poder que tiene el presente de rever el pasado. Y luego, ese gran escritor boliviano, que fue Ernesto Che Guevara, perdón que le diga solo escritor, no fue solo un escritor, saben ustedes, pero sí fue también un escritor. Un párrafo como este, lo recuerdo muy bien: somos 22, Pacho y Pombo están heridos, y yo con el alma a todo vapor. Ese es uno de los grandes párrafos de la literatura contemporánea, escrito por Ernesto Che Guevara en su diario de la selva. Unas palabras finales. Bolivia tenía el osario de Guevara. Hoy Guevara reposa en Santa Clara, en Cuba. Si se puede decir que los huesos reposan alguna vez. Yo personalmente no creía que fuera algo inadecuado y hubiera un misterio en el lugar donde estaba enterrado el Che Guevara, porque no era un misterio, era en Bolivia. Los huesos de Guevara en Bolivia eran muy alimentadores y lo siguen siendo a pesar de que estén en Cuba, porque lo que tiene en Cuba corresponde desde el punto de vista de la historia política, pero que estuvieran en Bolivia correspondía desde el punto de vista de una profunda historia sentimental. También me pareció que había que decir esto, ¿no? Bolivia es de los años de Che Guevara también. Un gran escritor cubano, José de Samalima, del cual muchas veces se dijo que no era partidario de la Revolución Cubana o que tuvo visiones pesimistas. Esto pudo ser porque era un gran escritor barroco cuyo tema no era la política, pero cuando asesinaron a Guevara escribió ha muerto un nuevo Viracocha. Esa es una visión. Lezama Lima podría no ser un hombre de izquierda, pero que tenía una visión muy profunda de lo que significaba América Latina. Eso también hay que comprenderlo, y esta visión profunda de Lezama Lima la provocaba Bolivia. No de cualquier lugar se puede decir que surge un nuevo Viracocha y que ese fuera Guevara. Entonces, atando estos pequeños recuerdos con lazos que son los lazos que usaba por la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales, esto no quiere decir que no sean lazos firmes, son lazos de la vertiginosa vida política argentina. Quiero agradecer en primer lugar a Boyar, que es el secretario general de la CTA, que me haya conferido el honor de decir estas palabras, que hacía mucho quería decir, quizás puedan significar poco para todos los que están acá, para mí significa mucho y también mi gran gusto de compartir la mesa con la señora embajadora de Bolivia, con la que hablé ya varias veces en la Biblioteca Nacional, y con la senadora Gabriela Montaño, que me parece que es un hallazgo para este nuevo proceso social y político de Bolivia, que necesariamente todo movimiento de cambio anhela, tiene en su pulsión profunda la idea de una nueva constitución. Eso siempre es así y siempre va a ser así. Conferirle el poder de la movilización social a nuevas leyes que la constituyan como algo más permanente para la vida de los pueblos es también el destino que probablemente toque a la discusión argentina. Bueno, muchas gracias.